Procesos históricos desde 1870 a 1914. Como podemos ver en la línea del tiempo, en 1870 tuvo lugar la Segunda Revolución Industrial. Esta terminó en el año 1914 en Gran Bretaña. Fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la Primera Revolución Industrial. Algunas de las características fueron la sustitución del hierro por el acero en la industria, el reemplazo del vapor por la electricidad, la introducción de la maquinaria automática, los cambios radicales en los transportes y comunicaciones, el creciente dominio y aplicación de la ciencia a la industria y las nuevas formas de organización capitalista, el imperialismo, maquinismo y gran industria. Como podemos ver en la pantalla, las causas fueron el aumento de la población, la revolución agraria y la revolución burguesa. Los avances tecnológicos de esta etapa fueron el motor de explosión, la bombilla, el automóvil, el avión, la radio, el teléfono y el cine. En 1880 se aplica el modelo agroexportador en Argentina. Este es un sistema económico basado en la producción de materias primas agrícolas, como la exportación de la misma a países centrales, principalmente a países europeos. Las características son la dependencia del mercado externo, la expansión de la producción agropecuaria, el rol del Estado, país desequilibrado y la inmigración masiva. En este mismo año tuvo lugar el régimen oligárquico. Este finalizó 30 años después, en el año 1914. Es una forma de gobierno que estaba a cargo de muy pocas personas. Este grupo de personas consideraba que el resto de la sociedad no tenía el nivel educativo necesario para participar en la vida política del país y por lo tanto tampoco estaba preparado para gobernar. Las ideas de la oligarquía eran liberales y conservadoras. Liberales porque estaban a favor de la libertad del comercio y de las libertades individuales de las personas, y conservadoras porque creían que la mayoría de la población era incapaz de votar correctamente. Durante este periodo comenzó el primer gobierno de Julio Argentino Roca. Su mandato fue desde el año 1880 al año 1886. Nació en el año 1843 y falleció en el año 1914. Durante su mandato separó efectivamente la Iglesia del Estado, dio un extraordinario impulso a la educación y convirtió a Buenos Aires en territorio federal en 1880. En 1886 inicia la presidencia de Miguel Juárez Celma. Su mandato fue desde el año 1886 al año 1890. Nació en el año 1844 y falleció en el año 1909. Durante su mandato promovió la obra pública, en especial en Buenos Aires, y ordenó la construcción de edificios de gobierno, del Teatro Colón, de numerosas escuelas, de hospitales y la reforma del pueblo. En el año 1890 inicia la presidencia de Carlos Pellegrini. Su mandato fue desde el año 1890 al año 1892. Nació en el año 1846 y falleció el año 1906. Durante su mandato pagó los vencimientos externos, aplicó medidas de austeridad y de ajustes y luego creó la Caja de Conversión, que terminó la crisis. En 1892 inicia la presidencia de Luis Sáenz Peña. Su mandato fue desde el año 1892 al año 1895, nació en el año 1822 y falleció en el año 1907. Durante su mandato impulsó las obras de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Concepción de Uruguay y Gualeguaychú, instaló el colegio militar en San Martín. En La Plata y Buenos Aires se inauguraron las primeras líneas de tranvía eléctrico. En 1895 inició la presidencia de José Evaristo Uriburu. Su mandato fue desde el año 1895 al 1898, nació en el año 1831 y falleció en el año 1914, y durante su mandato sancionó la ley de amnistía. Se realizó el segundo censo nacional, que evidenció un aumento demográfico, y reformó la Constitución Nacional. En 1898 inicia la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Su mandato fue desde 1898 a 1904. Durante su segundo mandato logra la paz con Chile mediante la firma del Tratado de 1902. El crecimiento económico continuó, se normalizaron los pagos de la deuda pública y se emprendieron obras públicas de importancia y dieron impulso a la información de profesores de enseñanza secundaria. En 1904 inicia la presidencia de Manuel Quintana. Su mandato fue desde 1904 a 1906.
Durante su mandato nacionalizó la Universidad Nacional de La Plata, implementó la ley del descenso dominical e impuso una ley de creación de escuelas. En 1806 comienza la presidencia de José Figueroa Alcorta. Su mandato duró desde 1906 a 1910 y los hechos más importantes fueron la celebración del centenario de la Revolución de Mayo y se descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia. También se dicta la primera ley de regulación de la explotación. En 1910 comienza la presidencia de Roque Sáenz Peña. Su mandato fue desde 1910 a 1914 y durante este mandato impuso que la ley electoral de 1912 se basaba en 3 elementos clave: el voto secreto, obligatorio y único, y la bancada socialista creció notablemente y hubo triunfos radicales en Entre Ríos y Santa Fe. Y por último, en 1914 estuvo la presidencia de Victorino de la Plaza. Su mandato fue desde el año 1914 al 1916 y durante este mandato afirmó la neutralidad de la Primera Guerra Mundial, creó la Caja Nacional de Ahorro Postal y la Ley de Accidentes de Trabajo.